Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy vamos a adentrarnos en un tema que ha estado generando mucho revuelo, un fuego que arde entre dos nombres que resuenan en el mundo del espectáculo, Aatai y Serrini. Sí, estamos hablando de ellos, de su relación, de los rumores y sobre todo, de esa pregunta que a todos nos ronda la cabeza, ¿qué oculta su pasado? Prepárense para un viaje por los entresijos de sus vidas, porque vamos a desgranar todo lo que sabemos y lo que se rumorea sobre esta pareja que parece sacada de una novela. Y antes de empezar, ya saben, si les gusta este tipo de contenido y quieren estar al tanto de todas nuestras investigaciones y exclusivas, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada. Así nos ayudan a seguir trayéndoles lo mejor. Aatai Ulusoy y Serrini Sarıkaya, dos de los nombres más grandes de la actuación turca, han sido el centro de atención no solo por sus exitosos proyectos, sino también por su vida personal. Su relación, intermitente y envuelta en un halo de misterio, ha sido objeto de innumerables especulaciones y titulares. Han sido vistos juntos, separados, y cada aparición pública o sutil pista en redes sociales enciende de nuevo las alarmas y alimenta la curiosidad del público. Pero más allá de las fotos casuales y los comentarios crípticos, ¿qué hay realmente en el trasfondo de su conexión? Hoy no solo vamos a hablar de su presente, sino que vamos a excavar un poco más profundo, a bucear en sus trayectorias individuales y colectivas para intentar descifrar las capas ocultas de sus historias. Comencemos por el principio, por los cimientos de sus carreras. Aatai Ulusoy, el galán que conquistó corazones con su papel en Medcezir, la versión turca de DOC, siempre ha mantenido un perfil relativamente reservado. Su ascenso a la fama fue meteórico, y desde el principio se caracterizó por una personalidad tranquila y un enfoque en su trabajo. Sin embargo, antes de Medcezir, donde precisamente compartió pantalla con ella, su vida también tuvo sus giros. Proveniente de una familia con inclinaciones artísticas, pero sin una conexión directa con el mundo del espectáculo de manera profesional, Aatai se formó en arquitectura. Pero el destino, como suele hacer, tenía otros planes. Su estatura y carisma lo llevaron al mundo del modelaje, y de ahí, a la actuación. Su primer gran papel en Anferia Koydum lo catapultó a la fama, pero también lo expuso a una presión mediática considerable. En esa época surgieron los primeros rumores de posibles romances, aunque muchos de ellos fueron desmentidos o nunca confirmados oficialmente. Por su parte, Serrini Sarıkaya, una belleza natural y una actriz con un talento innegable, también ha tenido una trayectoria impresionante desde muy joven. Participó en concursos de belleza, lo que le abrió las puertas al mundo del entretenimiento. Su debut actoral fue en películas y series, pero fue con Medcezir, donde su carrera despegó definitivamente, consolidándose como una de las actrices más prometedoras de su generación. Al igual que Aatai, Serrini ha sido objeto de atención por su vida privada, y los medios a menudo han especulado sobre sus relaciones. Ella, a diferencia de Aatai, ha sido un poco más abierta en ciertos aspectos, pero siempre ha mantenido una línea clara entre su vida pública y la privada. Ahora hablemos de Medcezir, la serie que no solo los unió profesionalmente, sino que también, según muchos, encendió la chispa de su relación. Interpretando a Yaman y Mira, una pareja con una química innegable en pantalla, la transición de la ficción a la realidad siempre es un terreno fértil para los rumores. Las grabaciones de una serie, especialmente de larga duración, implican pasar muchas horas juntos, compartir experiencias intensas y crear vínculos. Es natural que esto pueda llevar a que las relaciones profesionales se transformen en algo más. Durante la emisión de Medcezir, los medios turcos ya empezaron a especular sobre un posible romance entre Aatai y Serrini. Las miradas cómplices, los gestos de cercanía en los eventos de prensa, y las salidas privadas captadas por los paparazzi, alimentaron constantemente estas teorías. Sin embargo, en ese momento ellos optaron por un silencio estratégico, negando oficialmente cualquier relación romántica y atribuyendo su cercanía a una buena amistad y una gran complicidad profesional. Pero el tiempo, como sabemos, tiene una forma curiosa de revelar las cosas. Años después de Medcezir, y tras varios altibajos en sus carreras y vidas personales individuales, los rumores sobre Aatai y Serrini volvieron a resurgir con fuerza. Y esta vez, las pruebas parecían ser más contundentes. Fotos de ellos juntos en situaciones más íntimas, vacaciones compartidas, y encuentros privados que ya no podían ser fácilmente atribuidos a una simple amistad. Esta segunda ola de rumores y supuestas confirmaciones trajo consigo un nuevo nivel de interés y escrutinio.
¿Por qué este regreso a los titulares después de tanto tiempo? ¿Qué había cambiado? Aquí es donde empezamos a rascar la superficie de lo que podría ocultar su pasado, o más bien, las complejidades de su historia. Una relación que parece tener una historia larga y con interrupciones podría indicar que las cosas no siempre fueron fáciles. ¿Hubo terceros en discordia en algún momento? ¿Hubo diferencias irreconciliables que los separaron temporalmente? El mundo del espectáculo es implacable y las presiones de la fama, las agendas apretadas y las constantes miradas de los medios pueden desgastar incluso las relaciones más sólidas. Quizás las razones de sus separaciones pasadas no fueron tan sencillas como una simple ruptura, sino que estuvieron marcadas por circunstancias personales o profesionales que dificultaron la continuidad. Además, es importante considerar la personalidad pública de cada uno. Atai, como mencionamos, es conocido por ser un hombre reservado, alguien que prefiere mantener su vida privada alejada del foco mediático. Serine, y aunque un poco más extrovertida, también ha demostrado ser protectora con su espacio personal. Esta reserva, si bien comprensible, a menudo se interpreta como un intento de ocultar algo, de protegerse de juicios o de presiones externas. Podría ser que las razones detrás de su relación, y las dificultades que hayan podido experimentar, sean precisamente algo que ellos prefieren gestionar en privado, sin la intervención constante de la opinión pública. Otro factor a considerar es el impacto que sus carreras tienen en su relación. Ambos son actores de gran éxito con proyectos que los llevan a diferentes ciudades, a veces incluso a diferentes países. Mantener una relación a distancia, y bajo el escrutinio constante de los medios, es un desafío monumental. Quizás sus idas y venidas no se deban a problemas de pareja en sí, sino a las exigencias de sus profesiones, que los obligan a tomar decisiones difíciles sobre su tiempo y su enfoque. Yendo un poco más allá, podemos especular sobre las experiencias individuales que cada uno ha tenido. Serine, por ejemplo, ha tenido otras relaciones mediáticas sonadas antes y después de Atai, al igual que él. La forma en que estas relaciones previas terminaron, o cómo influyeron en sus vidas, podría ser un factor en la dinámica actual de su relación. Cada experiencia nos moldea, y es posible que las lecciones aprendidas de relaciones pasadas jueguen un papel importante en cómo abordan su conexión actual. También está la cuestión de la presión externa. Los fans, los medios e incluso sus propios círculos cercanos pueden tener expectativas sobre ellos como pareja. La insistencia de los medios en que estén juntos, o en que su relación sea pública y perfecta, puede generar una presión innecesaria que irónicamente dificulte la consolidación de la relación. A veces lo que el público ve como un ocultamiento es simplemente un intento de construir algo genuino y sólido lejos de las cámaras y los flashes. Entonces, ¿qué oculta su pasado? Podríamos decir que no necesariamente un gran secreto escandaloso, sino más bien la complejidad inherente a cualquier relación humana, magnificada por la exposición pública de sus vidas. Podría ser la evolución de una amistad profunda que se transformó en amor, las dificultades para mantener esa relación en medio de carreras exigentes, las influencias de sus experiencias pasadas, o simplemente su deseo de proteger su intimidad en un mundo que constantemente intenta invadirla. Es importante recordar que en última instancia, su relación es suya. Lo que compartimos son fragmentos, especulaciones y la imagen pública que proyectan. El verdadero contenido de su pasado, sus luchas, sus alegrías y las razones detrás de sus decisiones, solo ellos las conocen realmente. Lo que sí podemos afirmar es que la conexión entre Atai y Serine es innegable, una que ha capturado la imaginación del público y que, sin duda, seguirá generando interés mientras sus carreras continúen floreciendo. Y así llegamos al final de nuestro viaje de hoy. Hemos explorado los vaivenes de la relación entre Atai Ulusoy y Serine Isarkaya, intentando desentrañar los misterios que rodean su pasado y su presente. Hemos visto cómo una conexión que nació en pantalla se ha desarrollado en la vida real, enfrentando las complejidades de la fama y las presiones mediáticas. Hemos hablado de sus inicios, de su química innegable en Medcezir, y de los rumores que han marcado su relación a lo largo del tiempo. Hemos reflexionado sobre cómo sus personalidades reservadas y las exigencias de sus exitosas carreras pueden haber influido en la dinámica de su vínculo, y cómo las experiencias individuales siempre dan forma a nuestras relaciones. Lo que sí queda claro es que detrás de los titulares y las especulaciones, hay dos personas que navegan su vida y su amor de la manera que consideran mejor para ellos. Ha sido un placer compartir esta investigación con ustedes.
Gracias de corazón por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Queremos saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que hay algo más allá de lo que vemos? ¿Qué opinan de las relaciones en el mundo del espectáculo? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y recuerden, si les ha gustado este contenido y quieren seguir descubriendo los secretos del mundo del entretenimiento, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, si aún no lo han hecho, suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas investigaciones. Hasta la próxima.